según el soporte y el respeto a la zona neutra que nosotros realizamos cuando tomamos esos registros. Y la mecánica, porque unos dientes filados también nos van a ir utilizando lo que la función que nosotros utilizamos solamente para prótesis totales, que es la función balanceada bilateral o bilateralmente balanceada, para que actúe de una forma adecuada mecánicamente. Ahora, los dientes van a estar retenidos a la base protésica mediante una retención mecánica. Los dientes traen un orificio. Si ustedes ven una plaqueta esa, traen como un orificio en el talón o en la parte, vamos a decir, bueno, a lo inferior del cerebro inferior y lo superior de la parte superior. Hay un orificio que tiene los ojos más pequeñitos adentro. Ajá. Y bueno, en la repetición de ahorita vamos a hablar un poco para no adelantarme e ir más rápido. Entonces, ¿cuál va a ser la función de los dientes artificiales? Vamos a ir desglosando. La estética. Cuando nosotros le damos ese soporte labial bucal en general al paciente, cuando tomamos los registros, vamos a garantizar la textura facial que va a tener este paciente, que no va a quedar ni con los labios muy protruidos ni muy retuidos. Por supuesto, si nosotros hacemos esto de una forma adecuada, el paciente se va a ver con una buena expresión facial. Le vamos a mejorar la estética. En cuanto a la fonética, en la fonética van a incluir principalmente la placa palatina y bordes incisales de los dientes anteriores, especialmente los anteros superiores, y también el grosor del acrílico a nivel del paladar, sobre todo a nivel anterior de ese paladar. Cuando el acrílico queda muy grueso, o los dientes quedan muy reducidos, cuando nosotros hacemos registro, entonces es lo que vamos a producir que ese paciente se see bastante. ¿Cuánto más o menos debe ser el grosor del acrílico? Dice entre 1.5 a 2.5 milímetros. Lo mínimo 1.5. ¿Dónde debería ser más delgado? En la zona de las tuberosidades. Teóricamente, debería ser allí. En la zona de paladar, 2.5 máximo. Si lo hacemos más grueso, nos han llegado prótesis, incluso hasta con 4 milímetros. Y por supuesto, pierde hasta retención porque se vuelve más pesado. Una vez a una paciente le habían dejado, claro, de repente también entre el alumno y uno, buscándole colocar más cera por vestibular, darle más soporte labial, entonces a veces uno exagera. Y la paciente se le caía la prótesis, y ya nada, todo. O sea, todo bien y se le seguía cayendo. Al final, porque me acordé de agarrar un algodón y le caía, le teníamos 4 milímetros en toda el campo vestibular. Se mandó a rebajar a 2.5 y la sentó. Entonces vamos a seguir acá. En cuanto a la fonética, si nosotros alineamos bien los dientes, el paciente va a pronunciar bien estos fonemas. Por decir algo, la F y la B. ¿De qué depende? Ahí está. Del labio inferior con el borde incisal de los dientes superiores, de los incisivos. Cuando unos incisivos están cortos y uno le dice a un paciente, diga Venezuela, o incluso cuando usted vaya a hacer una resina en el operatorio, usted también haga el experimento, sobre todo si es una clase 4 o algo, alguna fractura o desgaste marcado, no puede pronunciar correctamente la B. Cuando usted le hace esos bordecitos como por arte de magia, comienza a pronunciar correctamente la B y la F. Eso le dicen a la B pequeña o B de vaca, que le decían a uno es la bidental, el labio inferior con incisal de los incisivos superiores. La SZT tiene que ver con el paso del aire, con el paso del aire entre la lengua y la cara palatina de los incisivos superiores y también la porción anterior
de paladar, de esa base acrílica. Cuando no lo hacemos, la ubicación, vamos a decir, en sentido vestibulopalatino de forma adecuada, va a tener problemas para pronunciar la T y la D. Por eso uno también, aparte de decirle Mississippi y cosas con la S, tiene que pronunciar también con la R. La R es la lengua con el paladar. Y también uno dice día, dado, también para nosotros darnos cuenta si están bien estirados esos dientes. O si el paciente se acostumbra de una forma adecuada. También tenemos los fonemas A, E, O, las vocales, que dicen más que todo, la lengua termina ubicándose en la cara igual de los incisivos inferiores. En cuanto a la mecánica, los dientes anteriores, cuando uno le daba charla a los niños, cuando recuerdo que uno le iba a dar charla a los niños en la escuela, los incisivos, los dientes anteriores sirven para cortar los alimentos, los caminos para desgarrar. Pero claro, aquí nosotros no le vamos a dejar día camino. Y los premolares y molares para triturar, como decía, para machacar ahí bien los alimentos. Y los pueden pegar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los dientes anteriores? Van a cortar los alimentos, decisión de los alimentos, y también va a ayudar a dar equilibrio y estabilidad protésica. Siempre los dientes anteriores nosotros le vamos a dejar una sobremordida vertical. También conocida como oval, una sobremordida horizontal, conocida como convertir de 1 milímetro únicamente, para nosotros poder garantizar la oclusión balanceada y lateral. Los dientes posteriores, por supuesto, van a ir siempre más derechos, los dientes anteriores un poco inclinados. Acuérdense, en los dientes naturales por la cuestión de la vía incisiva, la oclusión mutuamente protegida, que ya quedan de escuchar mucho, pero bueno, esos son dientes naturales. No voy a seguir por ahí para no real. Entre los dientes posteriores para una oclusión balanceada y que estén axiales para poder masticar y transmitir de una forma axial esa fuerza masticatoria a que borde el dentro. Nada de fuerzas laterales. Entonces vamos a comenzar ya a ver la selección de los dientes propiamente. La selección de los dientes tienen que hacerla nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decir mediante unas medidas que vamos a tomar, que ya todos ustedes lo han hecho cuando presentaron su caso clínico con su profesor tutor. ¿Quién selecciona el largo y el ancho de los dientes? Ustedes. ¿Cuándo? Cuando toman así que unas líneas, ¿cómo se llama esa línea? La vamos a ver. ¿Ah? Cuando hacen aquí, no le estoy diciendo que se caigan, la línea que pasamos acá, la línea media, pero díganlo sin miedo, yo te lo he hecho. Y después por acá, la bisectría acá, el ala de la nariz, y después por la virginiana, masoniana, ¿cómo se llama? La línea de los y me coincide también con los caninos. La línea de los caninos, cuando mandamos a sonreír al paciente, ya ahí estamos determinando el ancho de los dientes. Cuando le decimos al paciente sonría bastante, y trazamos la línea de la sonrisa, ¿para qué? Largo los dientes, pero va a ver sin miedo. Entonces, para el largo de los dientes, esa medida la tienen que hacer ustedes. Claro, tengan cuidado con lo del largo, de que hay muchos pacientes que sonrían. Uno, porque tiene la línea de la sonrisa baja, pero el prótesis total es tocando por la línea de la sonrisa baja, sino porque les da pena sonreír. Entonces ustedes agregan siempre unos centímetros por ahí, agarran la reglita, claro, tampoco le van a llegar un incisivo de 13 a 14 milímetros, ¿no? Pero sí, entre 9 y 11, según ustedes vean, porque hay muchos que sonríen, esos son 5 centímetros, eso lo hemos visto por los pacientes. Si lo hacemos de ese tamaño, como ellos sonríen, cuando venga la prótesis que ellos se sientan seguros, van a enseñar, bueno, hasta el fondo del círculo escleral. Y se le va a ver todo ese equilibrio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudarlo? Registros de extracción. ¿Cuáles serían estos registros de extracción? Si un paciente tiene modelos
tomado con anterioridad. Creo que en Estados Unidos es obligación a todos los pacientes, se le toma la impresión y se les guarda los modelos por tantos años. Porque cuando hay algún accidente, cualquier cosa, el corre se está, era fulano, los dientes se corresponden. Ajá. Entonces, por una prótesis vieja que más o menos en buen estado, y el paciente que llega y le dice, yo quiero los dientes igualitos a estos, el mismo largo, el mismo color, etc. Y bueno, si no tenemos nada de esto, si hay una radiografía, una foto ayuda bastante, nos ha ayudado ahí. Una vez una paciente, oye, la señora bajita, blanquita, ella dice, no, yo tenía los dientes grandes, pero grandes por ese tamañito, cuando nos enseñó la foto, tiene razón. Y se lo hicimos así, me quedó bastante bien. O si no, simplemente hagan que el paciente o la paciente se acompañe de un hijo o de una hija, o incluso hasta de los nietos, porque muchas veces los nietos tienen los dientes de los abuelos. Eso también nos ha pasado, se llegó la hija y uno mira, sonríe, pero y entonces la hija se sintió rara, porque la estaba mirando mucho, la adulta y yo. Y no, es para ver su diente, para tratar de que los dientes de su mamá se correspondan más o menos con los suyos. Y efectivamente no le quedó bien. Entonces, esos son los registros pre-extracción. Bueno, la medida también de los dientes de un hijo. Y eso, por lo que yo le digo de los dientes, es verdad. Allá en mi pueblo yo he atendido un señor que era abuelito, pero tenía sus dientes. Y tenía el mismo, los dientes que los inferiores apiñados. Y el hijo igual. Y los nietos exactamente igual a los dientes del abuelo. Entonces, también nosotros, y nos pasó también el año pasado, un paciente con una, claro, cuando montamos una clase 2 ahí que nos costó por el enfilado y tal, y cuando una vez lo acompañó el nieto, exactamente los mismos dientes del abuelo. Bueno, ya las características a tomar en la selección de los dientes. Tengan en cuenta mucho esto. Ajá, para decirle pregunta de examen. Material de confección. ¿De qué material van a estar hechos los dientes? Ya ustedes saben cuál es el material que más se utiliza. ¿Cuál es? Acrílico. Ya vamos a ver el porqué. La anatomía usada, cuando ustedes han escuchado los dientes anatómicos, o cuspidios, los semianatómicos y los no anatómicos o planos que no deben utilizarse. Y que por supuesto ustedes deben saber que existen, más no se van a utilizar. La selección del color, la forma y el tamaño. Vamos a seguir por acá. En cuando vamos a seleccionar el material de corte con que está confeccionado la anatomía occlusal, tenemos que tomar en cuenta esto: la estética. Un diente plano no anatómico tiene cero estética, entonces por eso nunca lo vamos a seleccionar. ¿Okay? Entonces, la biomecánica, cuando se da la clase de esquema occlusal, entonces, ¿cuáles son los dientes más idóneos para lograr la oclusión bilateralmente balanceada? ¿Okay? Y vamos a ver qué son ahí los más utilizados, los semianatómicos, y están los de la oclusión igualizada. Conservación de los tejidos. Si utilizamos de los tejidos duros y blancos, ¿no? Si utilizamos un diente demasiado rígido, un ejemplo de cerámica, la fuerza transmitida al borde dentro va a ser mayor, entonces donde hay una mayor presión ahí, va a haber una mayor relajación, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta, como siempre, la capacidad económica del paciente y la exigencia de este paciente, porque no es lo mismo una plaqueta que llaman, donde vienen los dienticos de una hipoplastia que cuesta como $25 cada plaquetita, más o menos, a una de esas que traen normalmente, bueno, esa hipoplastia no la traen de Colombia, pero la económica que traen de Colombia que cuestan $3, 4, $5. Entonces, por supuesto, la calidad varía bastante. Y la estética también. Y eso ustedes se van a dar cuenta. Hay unos dientes artificiales que tienen una buena estética, que también de acuerdo a la cantidad
cera y porcelana. Anteriormente nombraban mucho el metal, ya no lo estamos incluyendo, incluso la porcelana ya deberíamos de aquellos tiempecitos no nombrarla más porque simplemente no se está utilizando porque las resinas acrílicas han mejorado bastante también la estética. Ahorita uno va a comprar unos dientes y le dice a uno de cuántas capas quiere. Anteriormente venía ese acrílico así un solo color, monocromático. Pero ahorita hay de 2, 3 y hasta 4 capas. Y mientras más capas tenga, por supuesto, hace más sentido como cuando ustedes estratifican una clase 4. El esmalte, la dentina, o le van a usar el cuerpo, o un translúcido, no sé qué más, y el largo, etc. Así vienen también, de diferentes capas. E incluso viene uno con el borde incisado translúcido, que no se lo van a colocar a abuelito de 80 años, pero son pacientes más cortos. Y si es femenino, o sea, si es una mujer, se lo van a tratar de buscar más estético que no. Claro, no que al hombre le van a hacer también los dientes así, todo alrededor, pero siempre se tiene más cuidado con las mujeres. Entonces, por eso, un diente de acrílico de 4 capas es más duro también que uno de 3 capas o de 2. Y por supuesto, el precio les va a variar. Por eso, vamos a ver acá algunas ventajas. El diente de acrílico, por supuesto, podemos descartarlo con mucha más facilidad, hasta con microsofre. Por lo tanto, tallarlo y repararlo también es mucho más fácil, porque conseguimos una mejor adhesión de acrílico a acrílico. Tiene una buena estética, bastante buena últimamente, por los nuevos dientes, capas. Tiene una buena retención. La retención normalmente es mecánica, mas todavía retención adhesiva química propiamente no se consigue, o sea, muy poco. El acrílico quizá un poquito. La retención mecánica, por ese orificio que le dije que traían todos los dientes. Por allí cuando uno empaqueta el acrílico en la bufla y la prensa, ese acrílico penetra ahí, vamos a decir, en ese conducto. Imagínense el conducto de los dientes, no hacen ustedes la introducción. Y tiene como unas pequeñas ramificaciones para que se adhiera bien. Y al ser acrílico, una acrílico y bastante compatibilidad. Eso sería macroretención. Microretención, porque también al ser materiales similares, se le hace a veces tratamiento superficial y agarra una microretención parecido cuando nosotros hacemos el grabado ácido del esmalte. ¿Cómo nosotros nos pegamos el esmalte de la dentina? Por microretención, básicamente. Están los nuevos adhesivos, que bueno, eso es de otra materia, con el MDP que disuelve, se une ahí con el espacio y anda una retención química también. Bueno, son de menor costo que los dientes de cerámica. Son un poco más blandos, por lo tanto la fuerza que se va a transmitir alrededor del edéntulo va a ser menor y va a haber un menor desgaste de los dientes naturales. Aquellas dientes naturales siempre va a haber allí. Eso nosotros lo sabemos. Las desventajas, alto desgaste con el uso. Claro, pero con los nuevos dientes, una prótesis 5, 6, 7 años y todavía está más o menos, salvo que tenga alguna mala costumbre, bueno, ahora entremos algún hábito de estar frotando los dientes. Yo conozco una señora mía que eso tiene sus prótesis totales y eso llega y habla con uno y hace así, se sonríe así a medio y cuando abre la boca, ya la prótesis tiene el desgaste hacia donde ella se mueve hacia la derecha. Ella sonríe así hacia la derecha y frota ahí duro, no es exclusivo ni nada. Sino que uno va adquiriendo ciertos hábitos con el tiempo. Entonces, cuando aquellos pacientes que ustedes ven con esos dientes demasiado desgastados, que va a empezar de la prótesis y que se va a alterar la dimensión vertical y su conclusión habitual. Y bueno, ya ustedes lo dijeron al comenzar, son los dientes más utilizados que se les pregunta en el examen. Explíqueme cuál
dimensión vertical y la oclusión habitual, pero la desventaja, vamos a ver también que dice que con su alta dureza puede producir mayor absorción ósea, por lo tanto también modificando la dimensión vertical y la oclusión habitual. Va a producir chasquidos porque volver cerámica con cerámica puede producir un poquito más de chasquido que acrílico con acrílico. Si tiene una buena función, también esos chasquidos no son de mucha importancia. Cuando la dimensión vertical está un poco alta, si sea ambiente de acrílico, se va a notar el chasquido. Desgaste excesivo de los dientes naturales. Mire, si está bien enfilado, se produce desgaste, pero no tan excesivo ni tan rápido. Hemos visto, sobre todo en prótesis fija, pacientes con dientes anterosuperiores en cerámica, pero con una mala función, mire, y los dientes anteroinferiores desgastados de una forma terrible, terrible, terrible. Y estamos hablando de cerámica vegetal. La corona metacerámica, la cerámica que tiene ahí es vegetal, tiene mucho menos resistencia. Por eso la función es tan importante. Pero le dejas casi verticales, esos incisivos superiores chocan inadecuadamente con los incisivos inferiores y se los comen unos por tres. Los incisivos inferiores ustedes ven que están desgastados toda la cara vestibular. Entonces, por eso es que la función es tan importante. Otra desventaja, fracturar con mínima trauma. O sea, un golpecito mínimo que reciba es una fractura. Para que se fracture un diente de acrílico tiene que caer más o menos de una altura notable, mayor a 1 metro. Pero por supuesto, cuando se está cepillando de lavamano, si se cae, si es de cerámica, eso es fractura segura. Si es de acrílico, es posible que se fracture o no, ya sea la base o algún diente. Es difícil de dañar y reparar, aunque hoy, bueno, para reparar no está tan complicado, con ácidos clorhídricos, cilánicos, adhesivos universales, etc. Bueno, pero igual siempre es más complicado que el trabajo de acrílico. Y problemas de retención a la base protésica, porque aunque sí puede tener macro-retención y micro-retención, nunca, porque son materiales completamente distintos. Incluso si el procedimiento de laboratorio, el técnico, no lo hace bien, así sea los dientes de acrílico, se le va a caer. Cuando el diente de acrílico se caiga, ayuda del laboratorio, eso no es normal. Que al ver, ay, se me cayó un diente y se me cayó el otro y el otro, eso no es normal. ¿Okay? O usaron mal material, o no pensaron bien, o el termoculado fue inadecuado, pero hubo algo por ahí raro. Ajá, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Pregunta. Yo hablo y hablo, y nada. Pregúntenme algo. Ajá, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Claro, lo bueno es que ya la mayoría de casos siempre van a tener su paciente. Ajá, entonces cuando la anatomía cruzada, nos van a ayudar en el balance cruzada para lograr una función balanceada, naturalmente, orgánicamente balanceada. Nosotros vamos a buscar axializar esa fuerza masticatoria que sigue siendo lo que utilizan el reborde de hilo, por eso es tan importante que los dientes estén colocados respetando la zona neutra. Vamos a ver que no esté muy hacia el igual, no hacia vestibular. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cuidar de esa forma, hacer las fuerzas axiales y no laterales, el terreno biológico, ese reborde de éntulo que se va a ir desgastando. Si un paciente no utiliza prótesis, o sea, total o parcial, si el éntulo parcial, ese reborde se le va a desgastar rápido. Si usa una prótesis que le queda bailando y tiene que estar echando exceso de esmovela o cualquier otro adhesivo protésico, o que el paciente está hablando y se le mueve y hace así, como uno lo ha visto bastante, eso es todavía peor que si no usa la prótesis, por la fuerza excesiva
producir reabsorción porque es normal, pero muy lenta con el tiempo. Entonces, para cambiar una prótesis, normalmente el tiempo aproximado dice 5 años, puede ser más, puede ser menos. Pero eso de que esté 15, 20, 10 años, no. ¿Y qué tipo de diente hay? Los anatómicos, semianatómicos y no anatómicos. Entonces vamos a ver los dientes anatómicos, o también llamados cuspidios, porque tienen sus cúspides, sus fosas y sus glándulas más o menos pronunciadas. Entonces, la angulación de las cúspides, como ustedes ahí en el dibujo, si ven en la derecha, la rayita, donde está 33 grados, es la primera. La segunda es 20 grados, aunque está más hacia abajo, pero es la segunda rayita, como la del medio. Son las rayitas discontinuas. Entonces, eso sería para comparar las alturas cuspídeas. Cuando nosotros vamos a utilizar este tipo de diente, un recorte muy bueno, un paciente más o menos joven, tanto de requerimiento estético también, pero sobre todo va a depender un recorte que en estas condiciones se va a utilizar. Claro, aquí lamentablemente no podemos hacer muchas peticiones, porque aquí casi todos los clientes que traen son señalados. Bueno, eso no va a utilizar. Entonces, ganar alrededor de favorable al ritmo de ventaja aumenta la posibilidad de contactos prematuros cuando vamos a buscar esa oclusión balanceada bilateral. Ya ustedes saben que la oclusión balanceada bilateral debe haber cuando haya introducida el paciente, por eso la sononomía vertical y horizontal no se hace introducida, debe haber al menos un contacto anterior y dos posteriores. Y cuando hagamos lateralidad, debe haber contacto tanto el lado de trabajo como el lado de no trabajo, con el fin de que de garantizar la estabilidad de la prótesis, porque la prótesis, a diferencia de los dientes naturales, todo está medido a través de la base de prótesis, de lo que le pasa a uno le pasa a los demás. Mientras los dientes naturales, nosotros vamos a usar la función mínimamente protegida y excesiva para el movimiento protrusivo y la canina para los movimientos de lateralidad. Los semianatómicos, ahí ven la inclinación cuspidea de 20 grados, es el que está en el centro de esos tres dientes, de la izquierda es el anatómico, el de la derecha es el plano. Este es, por supuesto, el más utilizado, también tiene las cúspides, las fosas y las ranuras, no tan marcadas como en el diente anatómico, pero sí las tiene presente, tiene una anatomía convencional, y se puede utilizar en cualquier tipo de reborde, por lo tanto son los más útiles de los utilizados. ¿Cuál tiene la mejor eficiencia masticatoria de estos dientes? ¿Cuál? El anatómico. Y después el semianatómico. Mientras este señor, el no anatómico o plano, es 0 grados, imagínense, el de la derecha, completamente plano, la eficiencia masticatoria es casi nula. Para masticar, estos pacientes tienen que deslizar los dientes, por tanto, que ningún, vamos a decir, ningún animal tiene sus dientes completamente planos tampoco. ¿Ok? Y por supuesto, este no se debe utilizar. Poca estética, ninguna estética y ninguna eficiencia masticatoria. No debe utilizarse. Y cuando hagamos los ajustes oclusales, hay unas clases que se menciona lo de los ajustes oclusales. Uno siempre va a tratar en lo posible, lo último que uno toca es la altura cuspidea, para evitar volver a algún diente, prácticamente el diente anatómico, semianatómico, bien bonito, y terminamos hablando de todos los premolares o de una oclusión plana. Muchos caen en esa tentación para volver a la oclusión vertical alta. Preferible repetir el trabajo. En cuanto al color, factores a tener en cuenta: edad, sexo, raza, hábitat alimenticio. La edad no es lo mismo
la selección del color de un diente de un paciente joven que es más translúcido que un paciente de edad que ya tiene la cámara pulpada alterada, es decir, atrofiada, desgaste menguante, la dentina proyecta más el color. En cuanto al sexo, lo que les decía anteriormente, las mujeres siempre tienen unos dientes, vamos a decir, más redondeados, más bonitos que los de los hombres. Los requerimientos estéticos allí también influyen. La raza, alguien de tez muy blanca, generalmente el color de los dientes va a ser un poco más blanco. Si es de un color de una raza un poquito más oscura, por el contraste que hay con el color, así sea una 12 le va a ver como si fuese a un oblique. Hábitos alimenticios, también hay pacientes que consumen mucho café y le dicen a uno quiere esos dientes muy blancos. Porque yo tomo mucho café, se me van a manchar, además ya todo el mundo me conoce por tener los dientes manchados. Entonces, bueno, ahí uno trata de negociar las cosas y vamos a poner unas 4. No, tampoco. Pero sí, bueno, tiene un color de diente a 3.5, bueno, vamos a colocarle este a 3, un poquito más clarito. Bueno, para la selección del color, obedecemos la guía de colores. Lo ideal es que fuese para que la guía dure más en el tiempo y conserve mejor el color, será, pero solamente las guías buenas, los claros, la lista, solamente serán. Nosotros generalmente trabajamos con guías que vienen con acrílico. Entonces la obedecemos un poco, la colocamos ahí, sobre el labio, al lado de la nariz, para ver la saturación de ese color, ese tono del color. A ver si se ve bien, no se ve bien. Esto nosotros tenemos que realizarlo con luz natural o con una artificial de 5.000 a 5.500 grados Kelvin, porque corresponde a la luz natural. Como nosotros no tenemos esa luz, nos acercamos un poquito a la ventana, pensando en que no sea un día lluvioso como otro. Pero igual, o nos paramos a veces que andamos para hacer el patio, para seleccionar el color. Bueno, en total no es tan complicado. Pero cuando para Corona, sí, porque tenemos que guiarnos por el precio. A ver si tenemos que ser más eruditos en la selección del color. Porque a eso se lo van a dar y también se lo podemos colocar debajo del labio para que el paciente vea cómo se va a ver en un futuro con ese labio en reposo. Hay pacientes que dicen, uy, no, está demasiado blanco, no lo tenemos para ver. Y uno le aumenta un tonito y listo. Este sí siento que se ve bien, se parece a mí, etc. Entonces, para la selección de la forma de los dientes, el doctor Williams determinó la forma del contorno de los incisivos centrales en cuadrada, ovoide y triangular. Porque yo le digo a uno cuando la forma también de los rebordes dentro. Uno tiene que ir siempre por lo más sencillo, no estar parabólico, hiperbólico, no sé qué cosa. Hay 7 formas distintas en un libro por ahí y bueno, uno buscando la forma se va a terminar de formar. Demasiado visible. Eso literalmente se debe de reborde triangular. Literalmente se puede entonces, después ver agarró y relacionó la forma del incisivo central superior con el contorno de la cara. Se dio cuenta que un paciente, por decir algo, con la cara más o menos cuadrada, que sería más o menos el prosopo, por decir algo, o el prosopo, más
bastante ancha, el diente también se iba a corresponder con esa forma. La arcada también se dio cuenta de que se correspondía con esa forma. Cuando uno ve una arcada hoy es casi seguro, altamente probable que la forma de la cara del paciente sea hoy y los dientes tienen que ir así. Y él también asoció con la forma de revólver residuales. Ajá, pero estas quizás no tanto, pero están las actividades que tenemos que conocerlas, se conocen como actividades diferentes, porque aquellos pacientes que han perdido dientes desde hace muchísimo tiempo, y el cuchillo de repente tiene la cara cuadrada, o la tiene hoy o la tiene triangular. Entonces, ahí, esa es la que uno se corresponde, pero igual tenemos que conocerla. Entonces, ahí está. Cuadrado, ovoide y triangular inferior a la derecha. Esto es un clásico. Y tenemos que conocerlo. En cuanto a la superficie labial de los incisivos centrales superiores, también se corresponde con la forma de la cara. Si un paciente que tenga, vamos a ver, un perfil muy convexo, esos dientes deben de ir más convexos. Si tienen un perfil recto o cóncavo, esos dientes tienen que ir más planos. Porque nunca vamos a tener dientes en la cara vestibular cóncavo. Así el paciente se llama una clase pero sí. Por eso hay que se repite el paciente recto cóncavo convexo y aquí ustedes los dientes, uno plano y el otro convexo, más nada. Cóncavo no van a ver dientes con más. Y eso uno se da cuenta. En un paciente clase 3, los incisivos superiores son muy planos, muy planos, casi cóncavos, pero sí son planos. Entonces, eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Y finalmente, para la selección del tamaño, ya esto ustedes me lo dijeron, ya eso ustedes lo saben. Para el ancho, la línea media, línea de los caminos. Después agarran para verificar. Ustedes agarran una revista flexible, por eso el fastidio de uno, ustedes deben tener una revista flexible siempre a la mano, porque si desde la línea media a la línea de canino derecha hay 23 milímetros y en la izquierda, qué sé yo, hay 20, hay una de las dos fallas. Ahora, si la diferencia de 1 milímetro no pasa nada, pero no puede haber mucha diferencia entre una y otra. Entonces uno agarra y dice, oye, porque eso lo hemos probado. En estos días también lo hicimos. Aquí la diferencia era como 2 milímetros, 3 milímetros, una de las dos. Volvimos a hacerla de él, nos habíamos pegado por el lado. Entonces, todas estas medidas de verificación también son muy importantes. Entonces, se mide la distancia entre las dos líneas y los caninos, agregamos 3 milímetros y ya se tiene el ancho de los dientes anteros superiores, de los incisivos y caninos. Eso tiene unas medidas. Cada casa fabricante le dice el diente tal, y ya se corresponde con un modelo, o sea, con una forma y con una medida específica. Lamentablemente nosotros casi no lo manejamos, que deberíamos manejarlo, porque tantos modelos de dientes y aparte del catálogo de cada diente, saber por qué catálogo trabaja, o sea, cada tipo de diente trabaja cada diente. El libro dice, se le agrega 3 milímetros al final. Yo también pensaba que era 3 milímetros de cada lado, pero en el libro decía hasta 3 milímetros. A mí me parece que debería ser 3 milímetros. No se ve la diferencia. Bueno, para el largo ya ustedes ven. ¿Cómo se obtiene el largo? Vamos a medir desde la línea blanca que nosotros obtuvimos. Línea blanca es el borde del registro hemorrágico, o sea, de la seda. Cuando nosotros determinamos el plano protésico, por eso nosotros todos partimos de la determinación del plano protésico. De ahí es que nosotros partimos para hacer todo. ¿Y por qué siempre se hace el superior, no el inferior?
Eso lo hemos dicho. Porque el maxilar superior es. Ajá, pero dígame en voz alta. Fijo. Exactamente, no se puede, que se mueve la maxila. Entonces, primeramente el plano protésico. Después hacemos el trazado de la línea de la sonrisa y eso medida en la longitud o largo de los dientes hasta los superiores. Los dientes posteriores se van a determinar midiendo el espacio intermaxilar. Cuando nosotros hacemos el montaje, hay que dar el espacio intermaxilar. Pero usted me dirá, ¿cuánto yo sé el espacio para el molar superior, por decir algo, y el molar inferior? También, con los rodetes de cera, para algo tomamos el plano protésico y después la mordida, adaptamos ese rodete inferior según el superior. Según el alto del rodete de cera, la parte posterior va a ser el alto de los premolares y molares. Mucho menos complicado que la zona anterior. El ancho necesitar para el maxilar superior se mide desde el distal del canino al centro de la tuberosidad. Más o menos ese sería el ancho de los premolares y molares. Hay veces que uno restaura solamente hasta el 6, en boca muy pequeña también. Lo que uno llama el arco corto. Y el inferior, desde el distal del canino al nacimiento de la partida uniforme, los canales el ancho vestibulolingual va a depender en el reborde, en el grosor, el sentido vestibulolingual. Un buen reborde se coloca unos dientes, unos premolares, unos molares más anchos. Pero en un reborde reducido coloca uno más ancho y la pérdida de estabilidad y el ajuste cruzado va a ser terrible. Entonces tiene que ser un ancho vestibulolingual más reducido. Siempre se recomienda, bueno, si se puede, más reducido porque nos garantiza una mejor estabilidad. Así va a ser que nos salamos. Vamos a ver. ¿Qué pregunta hasta acá? Y solamente me hicieron una.